un espacio habilitado por Cunde Consultora dedicado a las opciones empresariales en el panorama actual. ¿Sí? Les voy a pedir que por favor bloqueemos las cámaras y el audio para que al final hagamos como todas las preguntas que tengamos. En la parte de abajo, al lado izquierdo, está la opción para... Perfecto. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra conductora Natalia Grisales Agudelo. Natalia es comunicadora social y periodista de la UPB, magíster en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad Viña del Mar, candidata a magíster en Gerencia de Empresas Sociales, Innovación Social y Desarrollo Local de la Universidad de David. Es una de nuestras consultoras con más de 18 años de experiencia. Esperamos que este espacio que se ha habilitado sea muy útil para ustedes. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Wendy, buenas tardes. Muchísimas gracias a vos pues por la presentación y muchas gracias a Cunde por permitir pues como este espacio. Gracias a ustedes, a cada una de las personas que nos están acompañando por dedicarnos este tiempo. Un poco el ejercicio que quiero plantearles esta tarde es que conversemos sobre lo que tanto están diciendo los medios de comunicación, lo que dicen los expertos y lo que ha dicho el gobierno sobre qué está pasando y cómo afrontar el asunto, este tema del coronavirus en Colombia. Yo les propongo que hablemos en un primer momento de ese panorama actual, qué están diciendo los expertos, qué tanto saben, hacia dónde vamos, para después llegar a un momento donde vamos a hablar de, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento de crisis? ¿Cuáles serían pues como los caminos adecuados? Y finalmente nos atrevemos a dar unas recomendaciones, o sí, son unas acciones que cada uno desde su nivel y desde su empresa o negocio puede empezar a plasmar para mirar a ver qué acciones debe tomar para afrontar de la mejor manera esta crisis, que finalmente es un espacio de preguntas, aclarando que son preguntas puntualmente de cómo aplicar o cómo se podría llegar a implementar una estrategia de este nivel. Porque esos otros asuntos de términos económicos y políticos, pues ahí sí no soy la experta. Simplemente quiero recoger un poco y compartirles a ustedes esta información que tenemos. Bueno, entonces, entendiendo esta agenda, quisiera que empecemos por ahí, ese contexto. Está claro y en todos los escenarios y en todos los medios, no solo como individuos, como sociedad, incluso las grandes industrias, las grandes empresas, las organizaciones internacionales, la comunidad científica, bien está aprendiendo. Y por supuesto, los gobiernos están aprendiendo. Entonces tenemos que pararnos desde ese punto para dimensionar y entender un poco la información que empezamos a recibir y que no va a ser todo con una solución inmediata como lo quisiéramos. Un segundo punto es que este tema es un asunto de estas proporciones, no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde principios del siglo pasado, hace más de 80, 100 años. Es algo completamente nuevo que nos saca a todos de nuestra zona de confort, con la que nadie contaba en el mundo entero. Ni siquiera los científicos o las personas más preparadas en asuntos de crisis o las organizaciones internacionales o los gobiernos. Nadie lo tenía contemplado que fuera a llegar a un nivel mundial de prácticamente paralizar el mundo entero. Y finalmente, el propósito entonces, como les decía hace un momento, de este espacio es compartir estas ideas generales de lo que muchos especialistas están diciendo, tanto en el mundo, pero especialmente aquí en Colombia, que es lo que nos interesa. Y está clarísimo que todo está conectado hoy más que nunca. Lo que suceda, las decisiones que se tomen por fuera, nos van a impactar a nosotros como pequeña, como mediana, como grande empresa, incluso como individuos. Entonces, cada vez estamos todos mucho más conectados. ¿De qué hablan los especialistas? Ellos están planteando los siguientes pronósticos. Primero, contemplaban y hasta hace un mes pensaban que esto iba a ser una emergencia impactante, pero rápida, ¿cierto? Y que iba a estar de alguna manera focalizada.
así como pasó con la H1N1, que de pronto algunos la recordamos, que estuvo hace algunos años, supimos que estuvo en algunos países, probablemente a Colombia llegó en algunas regiones, pero fue algo muy rápido y en algún momento lo llegaron a pensar que con el coronavirus iba a pasar igual. El otro escenario, el otro pronóstico que se imaginaban o que todavía se imaginan es que es una situación más o menos prolongada, es decir, que puede tardar de 6 meses a un año. Como ya estamos viendo, China fue el primero que arrancó, empezó con la situación a finales de diciembre, 30, 31 de diciembre, y aún hoy, perdón, aún ayer, apenas estaba abriendo sus colegios, sus escuelas, las universidades, se estaban un poco normalizando todo ese espacio laboral, pues, para que las personas pudieran ya entrar en su dinámica. Y estamos hablando de casi 4 meses. Una ciudad, un país muy grande que alcanzó a tener un control más o menos de la epidemia y es un país con un sistema muy autoritario y muy normativo donde las cosas pueden funcionar muy distinto a como lo vivimos en América Latina. Y un tercer pronóstico que es una situación permanente, es decir, que nos toque convivir con una situación de estas o por toda la vida o por muchísimo más tiempo. Esa es una situación que no está descartada del todo, porque como lo estamos viviendo ahorita en esta crisis, está claro que cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa. Entonces también algunos especialistas han contemplado. ¿Por qué? Porque se demoren más en tener el tratamiento, porque se demoren más en conseguir la vacuna, porque los contagios definitivamente no los podamos soportar, sostener o controlar, en fin, por muchísimas otras situaciones. Así las cosas, entonces, ¿en qué pronóstico nos estamos parando o se están parando últimamente los especialistas? En que esta situación tenemos que prepararnos para ser solucionada o por lo menos empezar a encontrar unas soluciones entre 6 meses y un año. Es decir, estamos hablando de finales es decir, de noviembre, diciembre, incluso enero, cuando ya se empiece a entender cómo se comporta mucho más el virus o la epidemia, especialmente en el tema de propagación y de contagio, y cuando ya se tenga una vacuna o un tratamiento ya mucho más claro y comprobado y que sea contundente, pues que definitivamente puede luchar contra el virus. Así las cosas, entonces ustedes ven que es un reto multifacético, es decir, este nos plantea unos escenarios a todos los sectores de la economía y a todos los sectores políticos y sociales, ¿cierto? Pero también, a su vez, tiene que tener unas actuaciones en distintos frentes. Hoy en día los gobiernos se están pensando, es decir, bueno, yo tengo que estar entendiendo cuál es la dimensión de la salud humana en mi país, pero también tengo que entender la organización económica, cómo voy a sostener el empleo, cómo genero una estabilidad social, cómo fortalezco mis finanzas públicas y empiezo a buscar ayuda en el Fondo Monetario Internacional o en otras organizaciones. Pero entonces, ¿qué hago con los sectores productivos? ¿Se me van a ir al piso y no van a poder, no tienen cómo seguir? ¿O cuáles sí pueden seguir y cuáles no? Y finalmente, la organización social. Es decir, el hecho de que nosotros podamos tener la libertad y la tranquilidad de salir, de encontrarnos, de tener espacios, de reunirnos, de tener nuestros propios hábitos, por lo tanto también cambian y les toca a los gobiernos implementar unas medidas de distanciamiento social. Entonces, si ven, son unos retos y unos desafíos que también tienen los gobiernos para poder trabajar en todos esos frentes que les estoy mencionando. Así las cosas, entonces, ustedes han escuchado últimamente en los medios que empiezan los dirigentes de gobierno y muchos especialistas a decir, bueno, ¿y entonces qué debo hacer? O me concentro en salvar vidas, que es la emergencia sanitaria, entonces hay que prolongar la cuarentena hasta final de año, pero entonces también nos dicen, no, pero un momento, y la situación económica y las condiciones laborales, ¿cómo vamos a hacer para sopesarlas? Aquí no es lo uno o lo otro, sin duda las dos las necesitamos, pero en este momento, donde estamos en plena crisis, los gobiernos se están concentrando en salvar vidas. Y así lo anunció el presidente Duque cuando contó, el lunes en la noche que dijo
que ampliaba la cuarentena hasta el 26. O sea, él en este momento tiene que garantizar nuestras vidas. Ahora, que ya cada uno desde su negocio y su sector empiece a identificar si puede operar, si no, con qué protección, con qué cuidado, según el tipo de negocio que tenga, si es necesario y es vital hacerlo, es empezar como a dimensionar esos asuntos. Entonces ya ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué sigue? Un poco lo que han estado analizando y lo que es muy probable que suceda es que después de la cuarentena del 26 entremos en un efecto acordeón, que lo han llamado varios expertos de esa forma. ¿Por qué? Porque es un poco soltar y apretar. Es decir, empiezan a hacer el análisis de la información de la epidemia, ¿cierto? Esperamos que para el 26, en un escenario hipotético, el 26 de abril, está todo un poco más o menos controlado. Se tienen identificados cuántas personas hay contagiadas, pero también a qué ritmo se están contagiando y a qué ritmo se están haciendo las pruebas y si nuestra capacidad en infraestructura hospitalaria es suficiente y si nuestros médicos y toda la red está capacitada y está bien formada. Entonces, listo, vamos a abrir para que todo el potencial laboral y para que toda la fuerza laboral pueda empezar a ejercer sus negocios, a ejercer a entrar en su dinámica un poco. Una vez con seguridad vuelve y esos contagios se aumentan, entonces es muy probable que vuelvan y ellos digan, no, un momentico, volvámonos a quedar en nuestras casas. De nuevo la curva se está subiendo de infectados y de posibles contagiados y demás, y el nivel de transmisión está también acelerándose, que ese es otro indicador. Entonces, volvámonos a quedar en casa, ¿cierto? Eso va a significar otras 2 o 3 semanas en casa. ¿Cuándo? En mayo, en junio, en los próximos meses que se puedan venir, ¿cierto? Entonces es un poco, ese es el efecto acordeón, que son, y además de eso, además de la cuarentena, son como otras medidas escalonadas. Entonces miren que ya el presidente dijo, colegios y universidades hasta el 30 de mayo, adultos mayores hasta el 30 de mayo, entonces así nos van a ir llevando poco a poco por ciertos grupos poblacionales. La otra opción es o algo similar, pero entonces serían unos regresos graduales, es decir, solamente ciertos sectores de la economía o porque son vitales, que incluso hay unos que ya están operando, el sector agro, el sector de restaurantes, el sector de abastecimiento está todo operando, el sector de telecomunicaciones está operando. Y probablemente así empiezan a seguir analizando los otros sectores que tienen que ir abriendo o que pueden ir abriendo en un segundo nivel de prioridad dentro de la coyuntura. Y la otra posibilidad es por regiones. Sin duda está claro que hay regiones donde no tienen tantos infectados y personas enfermas, por lo tanto hay menos probabilidad de contagio, entonces es probable que esas regiones abran primero, ¿cierto? Abran primero que otras. Es otra posibilidad. ¿Qué está claro? Nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos tienen que estar tomando decisiones muy inmediatas, muy a corto plazo, en la medida en que van cruzando dos informaciones muy importantes. ¿Cómo va comportándose la epidemia y cuáles son las posturas en general del gobierno o de otros gobiernos? Porque en la medida en que los otros gobiernos también tienen sus puntos de vista y sus análisis, también se vuelven referentes para que un gobierno como el de Colombia tome decisiones, ¿cierto? Pero también escucha a los gremios, pero también entiende las dinámicas sociales de su propio país. Entonces, las dos informaciones son claves. Hay un experto, el científico que más sabe de coronavirus y que está en China, y él incluso no se atrevía tampoco a decir cuál era la mejor manera de salir de la cuarentena. Ni siquiera en China lo hicieron, pues lo han hecho un poco gradual, analizando lo que les acabo de decir. Y básicamente él decía que es un desafío muy grande porque es un tira y afloje. ¿Un tira y afloje de qué? Primero, de la enfermedad, revisar cómo se va comportando. Segundo, porque hay que proteger la economía, sin duda, eso está claro, todos la necesitamos, todos dependemos de ello para nuestro sostenimiento.
Y tercero, porque hay que mantener una sociedad equilibrada. Y esa sociedad es a la que nos han estado cambiando los hábitos, ¿cierto? Los hábitos en todo sentido de relacionamiento, de convivencia, de trabajo, de estudio, de todo. Y nuestra salud mental, sin duda, se está viendo también afectada. Y es muy probable que después de la crisis también ahí se genere un aumento en asuntos de temas de salud frente al tema de la salud mental. Entonces son tres temas como individuos, entonces son tres temas grandes que siempre tienen que estar pendientes los gobiernos. ¿Por qué les contamos todo esto? Porque como les decía al principio, todo está conectado cada vez mucho más. Todo lo que sucede por fuera de nuestro país, por fuera de nuestro país, por fuera de nuestro departamento, por fuera de nuestra ciudad, incluso ya hoy en día, en cada una de nuestras casas, todo eso hace parte y empieza a nutrir y a interferir dentro de los hábitos y lo que vaya a suceder como aprendizajes de esta crisis. Ahora, algunas personas se han atrevido a pensar qué va a pasar después de la crisis. Las conclusiones más grandes a las que han llegado, sin duda, es que los cambios claves en los negocios y en la sociedad están enmarcadas en uno, las compras, todo el tema del comercio electrónico, todo el asunto digital cobra la fuerza más grande que se haya tenido incluso pues, en los últimos años. ¿Por qué? Porque quienes no lo sabían o no lo sabíamos hacer, o quienes tenían o teníamos miedo o no nos atrevíamos a hacer muchas cosas desde la individualidad o como espacio de negocio o como espacio de estudio, ya nos tuvimos que ver forzados a ello. Entonces ya prácticamente la tecnología se volvió nuestro mejor amigo, nuestro aliado. Entonces, por lo tanto, las compras en línea se van a potenciar muchísimo, toda la educación en línea y todas las inversiones en salud pública. Vamos a salir con un sector muy fortalecido, con unos hospitales, con una infraestructura muy importante, con una capacidad del personal, pues, en unos asuntos muy especiales, pues, como de conocimiento, que eso también se vuelve en una oportunidad y en algo muy, muy valioso, ¿cierto? Y también, por otro lado, es muy probable también, sin duda van a cambiar las formas como concebimos nuestras empresas, puntualmente en las cadenas de suministro y se van a fortalecer sin duda en las líneas de servicio y en la generación de productos, ¿cierto? Aquí nos explican que cuando se ha navegado por la parte urgente de la crisis, las empresas deben considerar qué los cambia de la crisis y qué han aprendido para que se puedan reflejar en sus planes. Ya lo han dicho en muchos lados y en muchas partes que no vamos a salir igual. Tampoco es el hecho de que tengamos que aprender algo nuevo o un hábito nuevo, no, porque también tenemos que entender que cada individuo está tratando de afrontar de la mejor manera posible esta situación, ¿cierto? Pero lo importante es que sí, por lo menos, podamos tener aprendizajes y entender que es posible hacerlo diferente y hacerlo o de otra manera, ¿cierto? Cuando los expertos se preguntaban y pensaban un poco entonces qué vamos a hacer con las pymes, porque sin duda pues para Colombia es un sector clave y es muy importante para la economía, sacaron unas estadísticas. Entonces hicieron JP Morgan, que es una entidad financiera de Estados Unidos, hizo un análisis de 600,000 pymes. Y la primera pregunta que se hizo fue, bueno, ¿cuánto puede durar el flujo de caja de una pyme? Porque sin duda estar todos en encierro, estar todos con sus negocios cerrados, esto ha afectado muchísimo y seguramente van a ser muchas las que van a cerrar. Y aquí nos ponían un panorama de más o menos cómo está el grueso de las pymes en el mundo. Si ustedes hacen el ejercicio con ustedes, con sus negocios, es como la primera pregunta que queremos que ustedes mismos se hagan y es, bueno, ¿cuánto puedo yo durar sin flujo de caja? ¿Cierto? ¿Hasta dónde me puedo ir? ¿Qué tanto puedo sostenerme? Y empezar a revisar esos posibles panoramas. Aquí hablan de 13 días,
y la media está en 27 días más o menos. Creo que es mucho para Colombia. Yo siento que Colombia es muchísimo menos días, pero vale la pena pues que podamos hacer ese análisis y de todos modos tener esta cifra global. Ahora, vamos a entrar ya en materia. La segunda parte es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Por dónde vamos a empezar a tomar esto? Lo primero es que podamos hacer las cosas con calma, ¿cierto? Tratar de tener un poco como de cabeza fría, si lo pudiéramos llamar, pero es un poco como realista y centrados. Primero es identificar qué es lo prioritario que tengo yo, ¿cierto? Analizar cuáles son los riesgos de integridad física a lo largo de la cadena de valor en caso tal de que yo tenga que abrir. Aquí estamos hablando y quiero hacer la salvedad y es en el panorama de, listo, yo voy a decidir abrir, uno, porque estoy dentro de los sectores autorizados para operar, o segundo, porque lo puedo hacer o en su momento cuando me autoricen lo puedo hacer, eh, pero entonces que yo pueda estar preparado. Entonces uno, analizar esos riesgos de integridad física a lo largo de la cadena. ¿Por qué? Porque sin duda todas las medidas de control y toda la normatividad frente al tema de higiene y seguridad y salud en el trabajo se van a aumentar. O puede que se aumenten e incluso algunas van a cambiar, ¿cierto? Y además no solamente por seguir la regulación, sino también por entender la seguridad de mis empleados, de mis proveedores, la seguridad de nosotros mismos, ¿cierto? Y también la de mis clientes, que finalmente es a quien le entrego el producto o a quien le entrego el servicio. Segundo, identificar dos asuntos que consideran que tienen más asuntos o actividades que imponen mayor riesgo en términos de salud física, ¿cierto? Entonces, el primero es a lo largo de la cadena de valor y el segundo es, listo, ¿cuáles son esas dos actividades más riesgosas que puedo tener yo? Después, lo que ya les mencionaba, el tema del flujo de caja. ¿Hasta cuándo puedo operar? ¿O cómo puedo operar? ¿O con qué ingresos mínimos puedo operar? ¿Cierto? Que hay empezar a hacer esas preguntas. Y finalmente, entonces, priorizar esos dos asuntos, priorizar los temas en términos del dinero que tengo y cómo lo puedo hacer. En un segundo momento, entonces, bueno, ya hay que entrar a tomar las decisiones. Sin duda hay que hacer unas priorizaciones, pueden llegar a ser un poco drásticas frente a muchos temas que se puedan dar en el negocio. Tengo que pensar básicamente en con cuáles proveedores continúo, qué proveedores están trabajando, qué proveedores no están trabajando o cuáles han entrado nuevos al mercado. Porque hoy en día hay unos servicios que se han estado o tercerizando o que se han ido creando como apoyo, como apoyo y como resultado de la crisis. Pongo un ejemplo. Sin duda, toda la red de domiciliarios se ha fortalecido. Y puede que yo no tenga que contratar domiciliarios, sino que puede que mi solución sea afiliarme a una red de domiciliarios y a través de ellos sea que ellos pueda yo despachar mis pedidos, hacer mis pedidos, sí, entregar mis pedidos, ¿cierto? Es una posibilidad que algunos la han estado explorando. Bueno, ¿con qué tipo de clientes desarrollo yo bien mi negocio? Si tengo que renunciar a cierto tipo de clientes o me puedo abrir a un nuevo grupo de clientes, ¿cierto? Procesos de colaboración para distribuir el impacto económico sobre la cadena de valor. Bueno, un poco lo que yo les decía de estas redes de domiciliarios. Es decir, todo cabe, todas las posibilidades caben. El truco está en estar muy informado de qué está pasando y cómo se está solucionando, o cómo lo soluciona mi competencia, o cómo lo solucionan otro tipo de negocios. Segundo, priorizar medidas constructivas de aporte y apoyo. Es decir, aquí tenemos que entender que como toda la cadena está afectada, es decir, esto nos está impactando a todos a la vez. Generalmente las crisis, hasta antes de febrero, hasta antes de marzo, las crisis afectaban o una línea de producción o una compañía puntual o un sector de la economía o
o un tipo de productos. No, aquí somos todos, realmente todos. Entonces aquí tenemos que entender qué apoyos puedo yo tenerle a mi personal, ¿cierto? A personal o en general a todas las personas de la cadena de valor, personal, proveedores, e incluso revisar el tema del apoyo que pueda tener yo con entidades financieras, en fin, con todos mis públicos para poder aliviar un poco pues como esta crisis y esta situación. Y finalmente, en toda crisis lo más importante es que se puedan comunicar las decisiones. Es decir, siempre, siempre el éxito es que usted pueda tener una comunicación permanente y fluida con todos los públicos, a todo nivel. Si hay información muy dura que decir, es preferible hablar con claridad y tranquilidad desde el inicio y adelantarse y anteceder, pues y adelantarse un poco a los hechos que esperar, ¿cierto? Siempre hay que, en este momento es muy complejo porque el gobierno y la gente nos está diciendo, esperen, yo no les puedo dar soluciones hasta después del 26, por el momento tenemos claro qué pasa hasta el 26, entonces ahí estamos como en ese reto, pero tenemos que ir configurando esos escenarios porque tampoco podemos quedarnos manicruzados. Aquí, ¿qué nos recomiendan? Generar procesos de comunicación orientada al principio de la solidaridad, es decir, escuchemos el personal, qué está sintiendo, cómo se está sintiendo, porque es que no todos afrontan de la misma manera, ¿cierto? Entender los proveedores, ellos también tienen que sobrevivir y también son otro negocio que deben soportarse en ellos, entonces a ver cómo hacemos un gana-gana, entender los clientes y finalmente encontrar aliados. Esta crisis también nos ha enseñado eso, el trabajo es de red, el trabajo es de comunidad, el trabajo es de solidaridad y apoyarnos entre todos, que es de la única manera, haciendo esas estrategias conjuntas, con soluciones conjuntas, que podemos salir adelante. Comunicar prioridades y medidas tomadas y documentadas en forma transparente por medio de diversos canales. Esos diversos canales son los canales de comunicación que usted ya tenga establecidos. No estamos hablando de canales nuevos y no se recomiendan canales nuevos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de crearlos, porque necesitamos posicionarlos y eso se vuelve más complejo. Entonces, por el momento, los canales por donde usted siempre ha hablado con sus clientes, por ahí siga conversando. El WhatsApp, la llamada, si le funciona el correo electrónico, excepto la reunión cara a cara y la visita a la casa, pues obviamente esa sí va a estar pues restringida, pero hay que identificar cuáles son esos canales pues como más usados. ¿Qué nosotros nos atrevemos a plantear desde Cunde? Y es como una propuesta que queremos que ustedes empiecen a hacer un ejercicio juicioso en sus casas. Primero, que se planteen 3 escenarios. Ya con toda esta información que les he contado y que les he compartido, en este momento, lo único claro que tenemos es cuarentena hasta el 26 de abril. Entonces es, bueno, ¿cómo voy a operar yo hasta el 26 de abril? ¿Qué implicaciones tiene si yo debo salir, si voy a salir a prestar el servicio? Entonces, ¿qué es lo que está afectado en mi empresa? Finalmente, entonces, ¿cómo me puedo mover? ¿Qué sí puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo ofrecer? ¿Cierto? ¿A través de quiénes? ¿Por qué? Porque hay otro segundo escenario que son las cuarentenas intermitentes. Si a nosotros nos dicen el 26 que vamos a estar por unos periodos, lo más seguro es que nos vamos a tener que habituar a que en 2 o 3 semanas volvemos a quedarnos encerrados en casa. Entonces, de lo que aprendamos de la cuarentena hasta el 26 de abril es lo que finalmente nos va a servir para después seguirlo aplicando muy probablemente. Ahora, el tiempo de las cuarentenas intermitentes no lo sabemos, no lo tenemos, no sabemos ni cuánto van a durar cada una ni hasta cuándo. Pero nosotros nos atrevemos a tener un pronóstico de que sea más o menos finales de año. Es decir, noviembre, diciembre, preparándonos, eso sí, para el peor escenario. Diciembre, noviembre, diciembre. ¿Cierto? Y finalmente, algo que puede suceder, no sabemos cuándo, que es la operación normal, que ya no será tan normal y por eso está con comillas, ya no será tan normal porque sin duda será una operación
completamente distinta a como veníamos haciéndolo hasta febrero o marzo de este año. Porque ya traemos aprendizajes, porque tenemos líneas de productos nuevos, porque tenemos procedimientos nuevos, porque tendremos otros compromisos mayores financieros, es decir, porque tendremos muchísimas cosas distintas. Así las cosas, entonces, una vez se tengan esas implicaciones, nosotros les recomendamos concentrarnos en los dos primeros escenarios, porque finalmente el de la operación está todavía muy incierto y cuando eso se vaya acercando, pues ya en ese momento se concentrarán cada uno de ustedes a hacerlo. Pero en estos dos primeros escenarios, entonces, ¿qué implicaciones tiene para mi empresa? Y después entro a tomar decisiones que tenga que tomar frente a plasmarlas, pues primero frente a temas de personal, nómina, bancos, seguros, productos, servicios, proveedores, en fin, todo lo que tenga que ver en cada una de esas líneas. Porque finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo tengo que plantear cambios estratégicos, sin duda. Me cambia el flujo de caja, todo me cambia. Me cambia el modelo de negocio, ahí donde tengo que establecer qué acciones voy a hacer puntualmente en ese modelo de negocio, cuáles son los responsables, establecer ese cronograma en medio de estos tiempos tan limitados pues que ustedes ven que ya tenemos. Finalmente, como la gran conclusión de esta charla, yo lo que les quiero es mostrar esta frase de uno de los analistas políticos que decía que el gran ganador de esta crisis es la industria tecnológica, porque sin duda tiene dos cosas. La primera, porque a todos nos puso a depender, a conectarnos y a depender de la virtualidad, ¿cierto? Es decir, sí o sí, ya todos tenemos que estar con chip de virtualidad. La educación, el e-commerce o el comercio electrónico, ya no son tan necesarios y las empresas van a empezar a entender que ya no es tan necesaria la reunión cara a cara, porque finalmente mira que estos medios se pueden solucionar y aquí estamos reunidos 22 personas que de ayer a hoy se pudieron poner de acuerdo y aquí estamos. Pues es un tema que nos interesa, pero que sin duda está claro. Entonces la virtualidad se vuelve cada vez y se va a volver cada vez mucho más indispensable y nuestros negocios se tienen que volcar a lo digital. Y además porque la industria tecnológica a nivel mundial viene como con unas grandes reservas de efectivo, entonces ellos tienen como todo listo para ponerle como todo el potencial a esta situación y poder como sostener un poco la demanda que se va a tener, que se ha tenido y que se va a tener y que se va a seguir teniendo. Listo, entonces hasta ahí va pues como mi intervención. Yo quiero abrir pues un poco el espacio a las preguntas que ustedes puedan tener. Como les digo, más enmarcadas en lo que podamos hacer, en lo que ustedes necesiten o se pueda hacer desde cada uno de los negocios, no tanto desde ese panorama general económico, nacional y mundial, pues porque realmente no soy la experta, pero sí me parecía muy importante que ustedes lo entiendan, porque solamente en la medida en que tengamos información y que ustedes también permanentemente se estén informando, es con esa información que podemos tomar decisiones. Entonces quedo abierta pues como para que ustedes ya hagan sus preguntas. O por el chat, o también si quieren pues a través de Wendy también nos pueden hacer llegar pues como las inquietudes que tengan y en lo que podamos apoyar. Buenas tardes. Sí, señor. Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que hablabas. También mirando pues el aspecto de que el gobierno ha dicho de muchas ayudas, pero en realidad no se ve ninguna ayuda que en realidad esté dando o estén haciendo. En realidad lo único que se ve es como si fuera una estrategia para fortalecer más los bancos, porque son los únicos que le irá a ir muy bien en esta época, después de que todo el mundo salgamos de crisis, a hacer préstamos y a quedar más endeudado de lo que posiblemente podamos estar, ¿no? Leonardo, mira, ¿qué es lo que sucede ahí? Y como empiezo yo a entender un poco las cosas, como te digo, sin ser experta. El gobierno en este momento, y como les explicaba, en este momento está concentrado en todas esas dimensiones a tratar de sostener
vamos a, ya yo les muestro acá, a tratar de sostener todas estas dimensiones. La salud, lo económico, el empleo, la estabilidad social, las finanzas, el sector productivo y la organización social, ¿cierto? Tiene que tratar de manejarlo. No quiero justificar al gobierno, pues porque no es mi interés, pero también es entender que a hoy, donde estamos hoy, lo único prioritario, y lo prioritario es el tema de las vidas y salvar las vidas. Una vez él, bueno, entonces él empezó a hacer otras acciones un poco paralelas, que es todo este tema de subsidios que empezó a otorgar y a entregar, y ustedes vieron que también las alcaldías y las gobernaciones ya empezaron a ser efectiva, porque es que es urgente esa estabilidad social. El negocio informal en Colombia es muy alto, es cerca del 60, 40, 50, 60%, entonces había que soportar a todos los informales. Ya están en un segundo nivel y ya se está hablando de que también hay que apoyar a la clase media, a las personas independientes y que trabajan como contratistas porque tampoco pueden, ¿cierto? Entonces, de alguna forma esas medidas se van dando graduales, no tan rápido como nosotros quisiéramos o como nosotros las necesitamos, ¿cierto? Incluso como las pymes las necesitan, probablemente no son tan rápidas. Ahora, es cierto que ellos necesitan, y esta mañana estaba leyendo, que ya hicieron unas solicitudes de préstamos al Fondo Monetario Internacional para apoyar, para soportar los bancos, para todo el tema de créditos. Ahí ya se vienen otras discusiones posteriores que con seguridad, pues, el tema de tasas y demás, probablemente algunas han bajado y probablemente van a bajar más, pero en este momento no tendríamos, no hay acciones puntuales en este caso, para nosotros como pymes o como pequeñas empresas, no hay acciones todavía puntuales, porque como te digo, están concentrados en los otros temas. Tratan de solucionar algunas cosas en el tema financiero. Ahora, hay otra cosa y es que los bancos no son tan rápidos para responder a eso. Entonces, mientras el gobierno hace un anuncio, los bancos tienen que procesar ese anuncio, revisar cómo se ajustan, pues obviamente ellos tampoco quieren perder, mirar cómo se ajustan y cómo se lo entregan a sus clientes. Entonces eso vuelve y se toma otros tiempos, porque claro, ya empiezan a hablar el asunto de los riesgos, no solamente el dinero, sino el tema de los riesgos y entonces en qué sector de la economía está. Entonces son como una serie de variables que se van a ir, que se van sumando y que se van dando de manera gradual. Entonces, con seguridad, acciones puntuales rápidas no tendríamos todavía, Leonardo, eso sí está como claro. Bueno, ahora lo otro que también es que hay líneas de Findeter, líneas de Bancoldes que también empiezan como a hacer apoyos, no pensar solamente en la banca privada como el único generador de recursos, sino pensar en esas otras líneas que podrían también funcionarnos. Esa es un poco también como la invitación. Bueno, ¿por dónde más puedo tener yo recursos y apoyos? ¿Qué otras puertas que no he tocado será que tendré que tocar? Esa es como la invitación también. Toca pensar y volvernos tipo malabaristas donde buscar acciones por distintos lados. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, pues muchísimas gracias. Natalia, hay Aló. pregunta, qué pena, Andrés Señor. Macía en el chat, hay preguntas que iban a hacer. Sí, bueno, adelante, dale que todavía tenemos tiempo. No, es que había levantado la manito, no sé cómo se pide ahí la Pues yo, la palabra. verdad, esto es nuevo para todos, entonces tranquilo, Andrés. Ahí nos desembalamos entre todos. Bueno, primero gracias por la invitación, muy interesante, muy bacano. Yo tengo pues una pregunta que la hago de última y tengo un par de reflexiones que he hecho en estos días y que me gustaría dejarlas ahí para todas y todos. Yo creo que es muy importante tratar de abrir el panorama de las discusiones y de las especulaciones que estamos viendo en los medios, que hasta ahora son eso, especulaciones, y tratar de contrastar lo más posible con hechos o con otras visiones. Hablo desde
desde el sector turismo, en donde todo lo que yo vengo leyendo habla de cómo se va a demorar mucho, de cómo la gente va a tener miedo de salir, de cómo las aglomeraciones se van a evitar. Y hace como 3 o 4 días salió una noticia de este fin de semana en China, que abrieron como los principales sitios turísticos de China de manera gratuita, y básicamente eso se inundó de gente. O sea, se saturó, esos sitios tenían capacidad como para 20.000 personas y se llenó literal, los tuvieron que volver a cerrar. Entonces de una eso, o sea, de una eso como que tumbó toda la especulación que se venía, que casi que todos en el sector turismo la damos por sentada, y creo que muchos en cada uno en sus áreas de negocio puede estar como con esas, casi que con esos elementos dogmáticos de lo que se va a venir y que puede que no sean tan así, ¿cierto? Entonces como tratar de sacudir eso un poquito y de no dar por sentado ciertas cosas que se están diciendo. Otra cosa que me parece muy curiosa y que invito pues a todas y todos también es como tener cuidado con la información falsa. Nomás ayer nos llegó a un grupo de unos compañeros una señora mandando una cadena de WhatsApp diciendo que el director de un hospital en España nos invitaba a rezar y no sé qué, y resulta que no era ningún director de España, sino que la foto era la de Pep Guardiola, el director técnico de equipos de fútbol. Entonces, como que también hay un montón de cosas que circulan y que uno a veces se estresa. Pues yo como persona joven que manejo las redes y que sé lo poco fiable que es el WhatsApp, y muchas otras personas que mandan información por ahí, entonces como invitación a eso. Finalmente una invitación sobre todo como para Cunde, y es de pronto dentro de las soluciones que nos está brindando como este espacio, que ayudas o que soporte nos puede dar en el tema del comercio electrónico, que tú bien lo mencionaste, que se está poniendo muy, muy relevante y que para muchos, inclusive para mí, es un tema ajeno y desconocido. Y ya, no, esos eran como los comentarios y reflexiones que tenía. Y de nuevo, gracias. Andrés, muchísimas gracias por esas anotaciones que nos haces. Lo del sector turismo, estoy completamente de acuerdo contigo, y definitivamente yo también vi lo de China, me sorprendió muchísimo, y definitivamente aquí hay algo que quizás no se los dije, pero lo tenía presente, y muchas gracias, Andrés, porque me lo recordaste, y es, hay que estar muy atentos a la información, a estar informados, pero hay que entender también de dónde estamos consumiendo información. ¿Por qué? Porque como lo bien decía Andrés, los medios de comunicación no nos están contando todo, eso un poco ya lo sabemos, pero entonces también tenemos, y por eso era como la reflexión que hacíamos nosotros al interior de Cunde, de este tipo de espacios. Si ustedes vieron a lo largo de la presentación, yo tenía citaciones, fuente Universidad de los Andes, fuente Harvard Business Review, es decir, buscar información de expertos. Pero hay noticias en los medios que obviamente están avaladas por expertos, pero entonces identificar muy bien varias cosas. Cuando les llegue enlaces, cuando les llegue información, uno, qué tipo de medio es, dos, qué fecha es, que sea actual, que sea creíble, que sea una fuente confiable, porque ahorita está circulando de todo. Y segundo, tenemos bueno, y porque está el tema de las noticias falsas que Andrés nos hacía pues como ese llamado y que me parece muy oportuno. Y segundo, porque tenemos un desafío muy, muy grande, y es que el WhatsApp se ha convertido en esa herramienta de trabajo, de estudio. Estos días, hace poco una amiga hizo una capacitación por WhatsApp, hasta ese nivel hemos llegado, pero también es el canal de la distribución de noticias falsas y de las cadenas engañosas más grandes que hay. Y lo más complejo es que uno no puede contrarrestar una cadena de WhatsApp. Si yo envío una información falsa, replicándola o porque me llegue por distintos lados, no tengo cómo frenarla. La única opción es que ustedes, cada uno de ustedes y de las personas que ustedes conozcan, no la repliquen y simplemente responden y dicen, qué pena, esa información es falsa, esa información no existe, para que no la sigan reproduciendo. Pero ahí es un desafío que tenemos bien, bien grande. Y tercero, recogimos entonces el tema de comercio electrónico, Andrés, para revisar internamente a ver qué podemos hacer, porque es clarísimo que hacia allá se está volcando y ya se volcó todo las estrategias de negocio en las empresas.
No sé si, perdón, perdón, si alguien más. Yo creo que ya nosotros vamos a seguir trabajando pues como en otros asuntos puntuales, tanto del comercio electrónico como del teletrabajo. Son temas en los que también esperamos apoyarlos mucho y les estaremos contando pues también en los próximos días qué novedades tenemos allí, qué información tenemos allí y permanentemente pues estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por participar, por estar en esta charla y bueno, que estén muy bien y que sigan disfrutando de la tarde. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.